Bueno, uno de los mayores problemas que tenemos en la vida es ser creíbles. O sea que la gente con la cual nosotros nos encontramos nos crea lo que decimos. Y generalmente la duda comienza porque la mayor parte de la gente y la mayor parte de las veces uno cuenta una historia aumentada de la realidad. O sea, uno nunca es el perdedor, siempre es el ganador, o si no, el tipo que se justifica porque tuvo que enfrentar grandes problemas y no pudo vencerlos porque la maledicencia de la gente o de las circunstancias o conspiraron contra uno. Pero acá nosotros tenemos que ser creíbles y para ser creíbles tenés que ser honesto. Tratar de aproximarte lo más cerca a la verdad. ¿Y de qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque estamos en un trance, o sea, estamos aprendiendo. Esta vida es un aprendizaje. No es un negocio ni nada porque no tiene final. O sea, cuando llegas al final tenés que entregar todo las pertenencias. Así que es un aprendizaje. Entonces, nadie te habla de sus fracasos. Generalmente todo el mundo es un triunfador, en alguna medida un heroico. Y no es así. Por ejemplo, el caso mío. Claro, yo tengo razones, ahí viene la justificación. Yo tengo razones para ser un fracasado. Pero bueno, yo de 100 cosas o de 1000 cosas que he intentado hacer en la vida, porque mirá que la he buscado, casi el 95-97% he fracasado. ¿Cómo? Yo he sido un consuetudinario fracasado. La cantidad de cosas que yo he intentado, no se imaginan. Si les contara un día todas las cosas que yo intenté hacer, desde actor de cine, galán, hasta, qué sé yo, escritor, poeta, millonario, astronauta, político, gobernante, presidente, no, y negocios y ideas, porque me fluían ideas, o sea, había como algo que me empujaba a salir de la nada, porque yo empecé de la nada, y entonces cuando uno empieza de la nada, no tiene ejemplos, porque por ejemplo, mi entorno familiar, nací en el campo, en un rancho en el campo, en un rancho, pero rancho de Argentina, no rancho de México, porque en México un rancho es una estancia, una hacienda, y rancho en Argentina es un changarro, es un lugarcito muy pobre. Y entonces mis padres eran pobrecitos, gente de campo sin ninguna educación, cultura, naturalmente la cultura del trabajo y la honestidad y la honradez que era su patrimonio. Entonces, de empezar de la nada y tener ambiciones, que eso sí no sé de dónde se trae o de dónde se hereda, quién sabe, y querer salir de ahí, querer ser otra cosa y querer... Pero no había recursos, ni intelectuales, ni educacionales, ni capacidades para poder surgir en alguna posibilidad o que algo se reflejara en mí, que algo se reflejara que sirviese como ejemplo. O sea, toda la gente que me rodeaba en el pueblo, en los lugares que yo iba a la escuela, todo, era gente de una mediana capacidad, como hay en las grandes mayorías, o sea, que no tienen acceso a la cultura, a la educación. Entonces, hoy por eso quiero hablarte de todos mis fracasos. Es una cantidad de fracasos que es interminable. Y ahí hay curiosidades que es la que yo quiero hablar. Que uno no se arredra, que uno no se entrega, que hay gente que por más que fracase, renace con más fuerza al rato, al otro día. ¿Qué te parece si hablamos del tema ese? ¿Quién te dice que a lo mejor te puede dar una enseñanza o por lo menos una visión distinta de la gran realidad, que es así que pesada, hermano? Pero te vas a sorprender con lo que te voy a decir.
qué bien que tuve tantos fracasos, porque sin darme cuenta, yo estaba cursando uno de las carreras más difíciles de la vida en la mejor de las universidades, que era el mundo. O sea, cada vez que me decían no, o que se me cerraban las puertas, o que mi ilusión quedaba por el piso, yo aprendí una lección. Y te digo una cosa, he sido tan afortunado, porque la verdad, ahora en el tiempo, ya en el final de la existencia, me doy cuenta que he sido un hombre afortunado, porque ¿sabes qué? He aprendido la mayor cantidad de cosas que no se deben hacer en la vida. ¿Cómo? Lo que no debe hacerse, yo lo he aprendido con los fracasos. Cada fracaso era una enseñanza. Yo no me daba cuenta, eso sí. Tardé tiempo en darme cuenta porque yo el fracaso lo tomaba como una frustración. O sea, aumentaba mi complejo de inferioridad. O sea, no es que yo me sentía inferior, yo era inferior. Era un ser mediocre, sin ningún clase de luz, nada más que la luz del entusiasmo, el seguir adelante. Pero era sin rumbo, no tenía base, no tenía sustentación. Entonces había una inquietud grande de superación, pero no sabía cómo. O sea, que es difícil, te puedo asegurar que es difícil ingresar en esa universidad y no caer de entrada. O sea, de entrada que seguir adelante. Pero ya vas a ver por qué las cosas a veces vale la pena sufrirlas, como dice la mayor parte de la gente. Y claro, todo ese aprendizaje extraordinario del que te hablo, pues estuvo colmado de desaventuras, o sea, de dolor, de frustración, de sentirte humillado, relegado, marginado. Además de todo eso, cargar con la pobreza. O sea, la pobreza te limita en todo momento. Cada cosa que intentas hacer, pues la pobreza te detiene y te hace un paso muchas veces del delito o de la cosa fácil, la tentación, frustraciones amorosas porque no tener buena ropa para vestirse, porque no saber vestirse. O sea, la pobreza te trae aparejada no solamente el hambre, la miseria y la marginación social, te trae problemas psicológicos. O sea, uno se siente a veces marginado y en vez de tener marginación lo que tienen es piedad por uno y uno lo confunde. Dice, no, eso porque son ricos, nos maltratan a nosotros. Y a lo mejor no es así. Entonces todas esas cosas son aprendizaje. Y son aprendizajes que pues van a morir con uno porque uno los ha aprendido y los ha incorporado sin darse cuenta. Y claro, pero hay algunos detalles que te señalan como que el esfuerzo, cuando uno tiene un potente esfuerzo, el mismo esfuerzo te encamina a encontrar los caminos, porque los caminos no vienen hacia ti. O sea, no se abren puertas, sino que uno tiene que ir a golpear para que se abran puertas. Y lo mismo es los caminos. Los caminos uno, si está parado, si yo me hubiese quedado en mi pueblo, rodeado de ese entorno, y hubiese muerto ahí como murieron todos los compañeros que iban a primaria. O sea, no conocí ninguno que saliera al mundo y que dijera, bueno, que hubiera regresado. Generalmente el que sale de un pueblo así no regresa nunca más. Tal vez regresa de paseo, pero no regresa. Y claro, en esa universidad, sin maestros, ¿qué cosas importantes aprendí, por ejemplo? Lo primero que aprendí, o lo último, porque no sé si fue lo primero o lo último. Yo creo que ha sido lo último que aprendí, a no perder tiempo. Uno de los grandes problemas que cargamos nosotros inconscientemente y que por más educación y cultura que adquieras,
no lo aprendes porque no te lo enseñan en ningún lado, es a perder tiempo. Nosotros posiblemente casi todos, con muy raras excepciones, perdemos más de la mitad de nuestras vidas el tiempo en cosas inútiles que nunca sirvieron para nada. Y entonces uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta? No, no se da cuenta. Uno a veces hace una cantidad de cosas que uno sabe, pero profundamente lo sabe, que eso no lo va a conducir a nada. ¿Por qué pasa eso? Porque uno no analiza, no tiene la capacidad de analizar y decir, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Y entonces vendría la segunda pregunta, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué voy a hacer yo con esto si lo logro? Si espero, por ejemplo, en una esquina, por ejemplo, para decirte las pérdidas de tiempo que uno ha tenido, esperando una cita de amor. Y uno no quería que no se diera la cita esa. Y estuvo 1 hora parado en una esquina, perdiendo tiempo. ¿Valía la pena esa persona, hombre o mujer, mujer generalmente, que se perdiera 1 hora importante de mi trabajo, de mi ocupación, esperándole en un momento importante? Entonces, pero perder el tiempo en hablar de negocios que nunca se van a hacer, porque incluso uno no dispone de los elementos que pudieran generarnos ese negocio. Yo he perdido cientos de horas hablando de negocios que yo no estaba en capacidad de hacer. Y si estaba en capacidad de hacer, no tenía los medios, no tenía el capital, o no tenía el mercado para que una vez adquirido eso, pues yo lo pudiera poner y ganar en la diferencia del trueque. Y he perdido tiempo en recibir consejos mal habidos, o de dar consejos, o conversaciones tontas que no conducen a nada, hablando tonterías, trivialidades, 2 horas, 3 horas, o escuchando a gente en un lugar que no tenía ningún sentido perder el tiempo. O sea, perder el tiempo, y no te puedo decir toda la cantidad de cosas que uno dispone del tiempo para perderlo, que no le son útiles. Esa es una de las cosas que generalmente no nos damos cuenta, que pasamos la mitad de la vida perdiendo. Nos pasamos la mitad de la vida durmiendo, la otra mitad resolviendo problemas, la otra mitad perdiendo el tiempo. Y acaso, si eres muy afortunado, la cuarta parte sería disfrutar alguna cosa que crees que es importante y a lo mejor es lo que menos importancia le diste, que es la felicidad con los seres queridos, con los que has creado, con los que has creado una familia, con los amigos, con las facultades que te ha dado la vida en el aprendizaje para compartir sabidurías ajenas, escuchar a los que saben, aprender de verdad, de gente que realmente enseña sin pedir nada a cambio. A veces una conversación trivial con alguien. O sea, lo más importante de la vida es a veces lo más simple. No lo creas, es así. Y otra de las cosas que aprendí, ya tarde, pero lo aprendí, es que hasta que no llegues a los 40, 45 años, no tienes nada definido en la vida. Aunque te creas que hayas hecho una fortuna, que tengas una familia, que tengas un patrimonio, que dependan 200 personas de ti, de que ya hayas llegado a ser gerente o empresario y que ya te puedes retirar. Y tienes 45 años o tienes 50 años y que ya te crees que está todo hecho. Pero si miras a tu alrededor, o cuando te levantas a la mañana y te miras al espejo, aunque tengas todo resuelto, te vas a sentir un gran vacío. Y ese vacío es el momento que empieza tu verdadera vida. Tu verdadera vida empieza después de los 50 años. No te puedes creer, ¿cómo? No, si yo tengo 45 años y tengo todo en mis manos, domino todo, soy respetado, famoso, soy, en fin, lo que tú quieras ser o lo que tú eres.
todavía estás en la mitad del camino. Todavía te falta lo mejor de todo. ¿Y lo mejor de todo qué es? Ah, no, eso es un misterio, es un aprendizaje también. O sea, es el cargo de una conciencia que sabe que hay más, todavía hay más. Pero ¿qué será? Yo no busco más nada, no te creas. Cuando llegas a los 50 años es cuando realmente empiezan las verdaderas búsquedas. Y puede ser amor, puede ser reconocer tus errores, todo. Puedes haber estado haciendo cosas incorrectas o de malas intenciones y tengas un encuentro contigo mismo. Puedes empezar a ser buena gente. Puedes empezar a ser cordial, cortés, desprendido. Puedes dedicarte a ayudar a los que antes te los llevabas por delante y si podías le pisabas la cabeza. Te conmueven ahora, te conmueve el dolor, te conmueve el llanto de un niño, te conmueve cuando ves un pobre, cuando ves un abandonado con un desvalido, cuando ves a alguien que no puede caminar, cuando ves un anciano que va con 2 bastones y que fue en su vida, en su juventud, pues un vigor en marcha y ahora lo ha vencido la vida y te conmueve, sí, pensás que yo puedo llegar a ser igual. O sea, todas estas cosas, cuando llegas a los 50 años empezás a ver otro mundo. Y me dirás, pero Reynoso, eso no tiene nada que ver con lo que usted es ahora. ¿Y cómo usted va a estar diciendo esas cosas que...? No, eso es parte de lo acumulado en el aprendizaje. Ahí es cuando empiezan a aparecer los errores realmente que cometiste. No va a ser público, no lo vas a estar diciendo a todos que cometiste errores. Uno comete cantidad de errores. Y la mayor parte de las veces no porque uno quiere hacerlo, sino porque las circunstancias, la ignorancia o la incapacidad o la inexperiencia te lleva a cometer un error, a veces involuntariamente, en el orden que fuere. Entonces ahí es cuando ya en tu madurez, que empieza a los 50 años, y cuando ya vas subiendo en edad, vas adquiriendo mayores responsabilidades. Entonces te vas dando cuenta de cuánto tiempo perdiste, cuántas cosas inútiles hiciste y cuántos errores innecesarios cometiste. Entonces todas esas cosas son aprendizajes que la Universidad de la Vida te la da y que no creo que en alguna de las universidades prestigiosas que existen te lo enseñen desde la realidad. O sea, una cosa es un profesor aprendido en los libros y otra cosa es un profesor aprendido en la calle, en la vida, llevándose por delante todas las piedras habidas y por haber, y si no había piedras, pues uno las buscaba para tropezar con ellas. Y ahí, precisamente, es cuando aprendes otra lección importante de la vida, que llegar con una enorme riqueza a la madurez o a la ancianidad, o a la vejez, por lo más, sin ser anciano, pues valió poco porque no estás satisfecho. Ves todo y ves que si tienes una gran fortuna, pues está todo el mundo deseando que te mueras, para ver a quién le va a repartir, le vas a dejar o no la herencia. Eso ocurre muchas otras veces no. Otras veces estás tan desencantado de la vida. Yo he conocido gente que ha donado su fortuna. O sea, el que dona su enorme fortuna y deja a sus herederos sin un peso, es porque está desencantado y está reconociendo implícitamente que ha sido una vida de fracasos, que no aprendió nada, que no le valió nada haber triunfado como todo y salir todos los días en los diarios y ser famoso en todas partes, y dona su fortuna. Ese es un resentimiento, esta es una protesta. Sí, lo cubren de homenajes, placas, monumentos y todo. Ese es un resentido enormemente resentido, que a última instancia se dio cuenta que todo era una falsedad, que todo era farsa, y se sintió avergonzado y dijo, quiero desprender esto, lo voy a regalar. O sea, todo eso lo aprende uno desde la ignorancia profunda con el que nace y no se puede desarrollar con la escuela, con la academia, porque la academia para mí estuvo cerrada
con sus puertas. Y a lo mejor si yo hubiese sido un universitario y si hubiese me graduado de algo y mis padres hubieran tenido una posición económica brillante y me hubieran dado grandes ejemplos, que me los dieron, pero me los dieron y yo no lo supe ni valorar, que fue la honradez y el trabajo, no lastimar a nadie. ¿Sería más feliz? Entonces todas esas cosas son cosas que es muy posible, muy pocas veces tengan la oportunidad de oírlo, sobre todo de alguien que es un protagonista, te guste o no te guste, o nos guste o no nos guste. Good morning. Hey. Beautiful dog, eh? Yes. How was the day? You too. Hey, come on, guys. This way. Y ya ves con qué cosas simples uno logra la paz y la armonía. O sea, yo no me di cuenta que había que prepararse para ser feliz. O sea, la lucha, el turbión de la imperiosa lucha cotidiana me sacó de la realidad. O sea, los momentos más hermosos de la vida yo los perdí porque estaba apurado, tenía que hacer otras cosas, atendía un momento a las cosas y me iba en pos de la ensoñación, de la locura. Entonces, me dirías, bueno, y todo ese hipotético aprendizaje que has hecho, ¿de qué te sirve? ¿O de qué te servirá? Y yo he llegado a la ancianidad. Yo pasé ya la madurez, la vejez, la juventud, primero aniñé la juventud, la madurez, la ancianidad, y ahora estoy disfrutando de la vejez. Y por primera vez, cuando ya acallé el león ese desesperado que habitaba en mi fer interior, ese que estaba siempre al acecho a la casa, cuando lo aplaqué, cuando ya vi que lo más importante que yo me podía llevar era los últimos años de mi vida con los seres queridos, con los seres que tengo y con los que encuentro en el camino. Porque la felicidad es el encuentro con el prójimo, y el prójimo puede venir de distintas maneras y formas. Y ese prójimo es lo que te da el último hálito, lo más sublime, que es la felicidad. Entonces, luché toda la vida venciendo fracasos y aprendiendo. Y me dirás, pues no es muy importante lo que has hecho, tu vida no puede ser ejemplo para nadie. Y es cierto, no puede ser ejemplo para nadie, porque si le quitarían todo lo que yo he hecho, pues no tendría sentido la vida. O sea, tenemos que entender que estamos en una escuela de aprendizaje, que es el vivir. Y cuando nos damos cuenta que ya estamos por terminar, por graduarnos, te pasa lo que me pasa a mí. Hacer una reminiscencia, un raconto de todo lo actuado, evalúas y dices, bueno, ¿qué me queda? ¿O qué me voy a llevar? Porque generalmente tenemos la mentalidad de que las posesiones son eternas. Y no, son eternas mientras tu vida dure. La eternidad, pues, es inmaterial. Por lo menos nosotros hasta ahora no hemos aprendido que hay una eternidad verdaderamente, como muchos nos la explican desde distintas religiones o teorías filosóficas. La eternidad, hermano, termina el día que cierran la tapa del cajón o te prenden fuego en una hoguera. Ahí termina la eternidad, o ahí empieza la eternidad. Así que hoy quería conversar contigo para salir de la política, de la pobreza, de la lucha cotidiana, de lo hermoso de la vida, que es luchar por algo y por alguien, pero para los demás, para todos los otros, para aquellos que están allá enfrente, que necesitan algo. Y si tú puedes darle parte de ese algo, esa es la razón de tu vida. Eso es lo más importante de todo, no la fortuna que acumules. Te mando un abrazo y espero que nos encontremos mañana con otro tema
que tal vez no lo volvamos a tocar como este.